¿Qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección, es decir, se trata de unos derechos alineables, inviolables e interrumpibles y permanecen a todas las personas por su dignidad. Así cualquier poder público, como por ejemplo el judicial, debe respetarlos por encima de todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? Los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en una cosa: el territorio de aplicación. Los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o Carta de Derechos de cada país. Por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial. Los derechos humanos son atributos que tienen todas las personas del mundo, independientemente de su territorio, condición económica, social o personal. Los derechos fundamentales están planteados en la Constitución desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Artículo 11. Derecho a la vida. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Artículo 12. Derecho a la integridad personal. Es aquel derecho fundamental y absoluto que tiene su origen en el resto debido a la vida y sano desarrollo de éste. Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley. Es aquel que se refiere a que todos seremos tratados de la misma manera ante la ley. Artículo 14. Derecho a la personalidad jurídica. Una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Artículo 15. Derecho a la intimidad. Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su hora ni a su reputación. Artículo 16. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando a la persona se le impide de forma arbitraria alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de la vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia. Artículo 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Toda persona es libre en la República. Quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Artículo 18. Libertad de conciencia. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Artículo 19. Libertad de cultos. Es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna. Artículo 20. Libertad de expresión e información. Es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Artículo 21. Derecho a la honra. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Artículo 22. La paz como derecho y deber. El proceso de adquisiciones de los valores y conocimientos, así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para buscar la paz, entendida como vivir en armonía con uno mismo, los demás y el medio ambiente. Artículo 23. Derecho de petición. Es aquel derecho que tiene toda persona, individual o jurídica, grupo, organización o asociación, para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades públicas, por razones de intereses públicos,
ya sea individual, general o colectivo. Artículo 24. Derecho de circulación y residencia. Es un concepto de los derechos humanos por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro. Artículo 25. Derecho al trabajo. Todos tenemos derecho a un trabajo digno. Artículo 26. Libertad, escoger profesión, ocupación, arte u oficio. Somos libres de decidir lo que queremos ser o estudiar en un futuro. Artículo 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Tenemos la libertad de aprender, investigar sobre lo que queremos. Artículo 28. Derecho a la libertad personal. Somos libres de hacer lo que queramos, siempre y cuando no perjudiquemos a un individuo o sociedad. Artículo 29. Derecho al debido proceso. El Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Artículo 30. Habeas corpus. Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede compararse inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto. Artículo 31. Principio de las dos instancias. Es una garantía indispensable en el Estado de Derecho, importante en todas las ramas, pero especialmente en el material penal, que consiste en la posibilidad de acudir ante un juez normalmente superior jerárquico del que ha resuelto, para que revise la sentencia condenatoria o desfavorable. Artículo 32. Aprehensión en flagrancia. Establece que el delincuente que es sorprendido en flagrancia, es decir, mientras comete un delito, puede ser aprehendido por las autoridades o por cualquier persona. La expresión flagrancia viene de la palabra flagrar, que significa arder o resplandecer. Artículo 33. Derecho a la no autoincriminación. Derecho fundamental del acusado a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable en el procedimiento administrativo sancionador. Artículo 34. Prohibición de ciertas penas: destierro, prisión perpetua y confiscación. Artículo 35. Extradición. Entrega de una persona refugiada o detenida en un país de las autoridades de otro que la reclama para juzgarla. Artículo 36. Derecho de asilo. Determina que los estados deben garantizar protección, amparo, asistencia a aquellas personas que han huido de un país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios derechos fundamentales. Artículo 37. Derecho de reunión y manifestación. Es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Artículo 38. Derecho de asociación. Consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de ellas. Artículo 39. Derecho de sindicalización. Es el derecho que tienen los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado a constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a sus estatutos. Artículo 40. Derecho de participación. Expresa que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes directamente elegidos. Artículo 41. Estudio de la Constitución y la introducción cívica. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la introducción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana.